Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es David y hoy estamos en el tercer capítulo de la lectura del libro La metamedicina, la curación a tu alcance. Dime qué te duele y te diré por qué, de Claudia Rainville. El tercer capítulo se titula Cómo evitar que las influencias nos afecten. Antes de empezar, debemos recordar que en el capítulo anterior vimos la importancia de cada parte de nuestro cerebro y cómo cada una de ellas interactúa con la otra para ayudarnos a crear la realidad que vivimos. En este caso, para ayudarnos a curar o para crear problemas y síntomas que de igual manera nos ayudan a soltar y a sanar la situación que los creó. Todo esto se basa principalmente en la etapa infantil de nuestra vida, en nuestra infancia. Y en este tercer capítulo vamos a ver diversos ejemplos de situaciones puntuales de cómo comentarios y palabras expresadas por personas en las que confiábamos eh, tienen un peso muy grande a través del tiempo y terminan siendo catalizadores de lo que nos sucede a nivel interno. Empezamos con dos citas de el autor Kurt Menninger y su libro The Vital Balance que dicen: el amor en cualquiera de sus formas es algo intangible que interviene en toda relación terapéutica. Es un elemento que el médico puede aportar y dirigir, un elemento que une y cura, que reconforta y regenera, que realiza lo que debemos llamar, por el momento, milagros. Nuestro deber como médicos es evaluar las probabilidades y no contar con la esperanza, pero partiendo de las probabilidades trazaremos las vías de lo posible hacia lo que proyectaremos la luz, esa luz que se llama precisamente esperanza. Como ya habíamos visto, nuestro universo es un vasto océano de frecuencias vibratorias de las que solo percibimos una parte con nuestros sentidos, pero también es un vasto océano de influencias en el que podemos sumergirnos. Tenemos pues que aprender a cultivar nuestro discernimiento si no queremos malgastar nuestra salud y nuestro bienestar. Desde nuestra más tierna infancia hemos estado sometidos a diversas influencias. Las que más nos han marcado son aquellas que recibimos de las personas en quienes más confiábamos, nuestros padres, profesores, tutores y médicos. A veces, muchos comentarios lanzados de manera inconsciente influencian de manera negativa en la evolución psíquica o física de un niño y pueden perseguirlo hasta la edad adulta. Por ejemplo, a mí me decían por una parte que mi padre era un enfermo mental y que por otra me parecía a él. Inconscientemente deduje que yo era un enfermo mental y no fue fácil deshacerme de esta influencia. Fue despertando mi conciencia como una vez más pude liberarme de esta sugestión mental. O también se le puede decir a un niño que no goza de buena salud, que sus pulmones son tan frágiles como los de su padre, que tendrá tendencia a las varices como su abuela. Sylvette tiene una tía que padece agorafobia. Su abuela no deja de repetirle lo mucho que se parece a su tía Liz, tanto en su manera de moverse como en su manera de comer y el hecho de que pasa mucho tiempo a solas. La tía Liz puede a veces dejar el psiquiátrico para visitar a su madre. Sylvette tiene mucho miedo de esta tía porque piensa que está loca y teme llegar a parecerse a ella algún día a causa de la comparación que establece su abuela entre ambas. Y como un miedo alimentado emocionalmente termina por concretarse, Sylvette desarrolla gradualmente todos los síntomas de la agorafobia. Cuando la veo por primera vez se siente presa del pánico. Lo que más teme no son los síntomas de la agorafobia, sino la posibilidad de volverse loca. Este es el primer ejemplo. El siguiente sería: cuando Gilbert es todavía una niña, su madre le dice a todo el mundo que su hija no goza de buena salud, que estará siempre enferma y que no hay nada que la pueda ayudar. De esta manera, Gilbert desarrolla una enfermedad tras otra. Luego se casa y tiene 3 hijos. Uno de ellos sufre una crisis de asma muy grave. El médico le dice que esta enfermedad la afectará durante toda su vida y que siempre tendrá que tomar medicamentos. Gilbert no hace caso de este pronóstico y decide hacer todo lo que esté en su mano para poder ayudar a su hijo de manera positiva. Al final, este logra librarse por completo de su asma, pero aunque ella ha podido ayudar a su hijo, no consigue librarse de sus propias enfermedades. Cuando comienza a desarrollar esclerosis, le dicen que muy pronto será inválida y que tendrá que vivir confinada en una silla de ruedas. A pesar de
A pesar de toda su fuerza de voluntad, Gilbert va convirtiéndose gradualmente en una minusválida. ¿Por qué su hijo se ha librado de la enfermedad y Gilbert no logra hacerlo? Simplemente porque tiene grabado en su memoria emocional lo que su madre le decía acerca de que estaría siempre enfermo. Al darse cuenta de que esta programación la influenciaba por completo y al observarse que tras la frase Gilbert no goza de la misma salud que los demás, se escondía sobre todo una ecuación. La quiero y me da miedo de que esté siempre enfermo. Comprendió que, si era ella quien habría creado su enfermedad, ahora podía crear también su curación. Charles tiene problemas de comportamiento además de ser alcohólico. Sus jefes le recomiendan que vaya a una consulta con el psiquiatra. Su mujer Elise lo acompaña a una de esas visitas en la que le van a dar el resultado de las pruebas a las que se ha sometido. El psiquiatra, sin pensar en sus palabras, le dice: siento informarle que padece graves deficiencias mentales. Volviéndose hacia Liz, añade: señora, si yo fuera usted, pensaría seriamente en el divorcio y en rehacer mi vida con otra persona. Al oír esas palabras, Charles responde: muy bien, voy a encargarme de ello, y se va enfadado. Charles deja de beber, pero sigue convencido de que tiene una enfermedad mental. Destruye la relación con su mujer, animándola a salir con otro hombre. Luego, cada vez que empieza a tener una relación más estrecha con una mujer, destroza la relación por miedo a arrastrar a esa mujer a un abismo. En realidad se siente apesumbrado y abatido, y lo que menos necesita es que le pongan una etiqueta de deficiente mental, sino que le guíen y le animen durante el proceso de liberación de ese sentimiento de impotencia que le impide vivir. Hoy en día, a la hora de emprender un proceso curativo, disponemos de todo un abanico de sugerencias hasta el punto de no llegar a saber hacia dónde o a quién debemos dirigirnos. No tenemos más que acercarnos a un centro de salud o de medicinas alternativas, o incluso consultar una revista sobre el tema para encontrarnos ante un verdadero supermercado de métodos que van desde curanderos hasta magnetizadores, pasando por la homeopatía, la reflexología, la acupuntura, la iridiología, la fitoterapia, la hipnoterapia, el reiki, la masoterapia, etcétera. Sin hablar de las diferentes curas, aparatos y productos. Es suficiente para volvernos locos. He conocido a muchas personas que han probado casi todos los métodos. Todos ellos son excelentes, siempre que no esperemos un milagro. Y es ahí justamente donde está el fallo, porque muchas de las personas que trabajan con esos métodos están tan convencidas de que sus productos o sus técnicas obtienen resultados tan extraordinarios que nos los presentan como infalibles. Recordemos, sin embargo, que lo que para una persona es solución no lo es necesariamente para otra. El camino de la curación pasa por el proceso de buscar la causa del malestar o de la enfermedad para llegar a reconocer el remedio adecuado. Cualquier medio con este enfoque que nos resulte útil será favorable. Las causas no siempre requieren terapia. Por ejemplo, si escribo en una mesa demasiado alta o demasiado baja durante muchas horas, algunos de mis músculos deben realizar un gran esfuerzo de adaptación y puedo sentir dolor. Una crema, un ungüento o un buen masaje pueden aliviarme por completo. De la misma manera, una persona que ya no tiene vesícula biliar está expuesta a una mayor medida a padecer estreñimiento, ya que la bilis desempeña un importante papel en la contractilidad del intestino. En ese caso, la fibra y algunas hierbas medicinales pueden ser de gran ayuda. Una pérdida de energía a consecuencia de un sobreesfuerzo mental o físico o de una reacción emocional pueden solucionarse con tratamientos de polaridad, reiki u otro similar. Todos los métodos son buenos, siempre que sean empleados con sentido común. Todo está interrelacionado. Cuando una persona decide introducir cambios en su alimentación con el objetivo de sentirse mejor, influirá también en su nivel de energía y de conciencia. Si elige trabajar con su respiración o recibir un tratamiento energético, esto también repercutirá en su manera de alimentarse. Incluso sin darse cuenta, esta persona optará por una alimentación más sana y elevará su conciencia. La que elige trabajar con su conciencia estará modificando sus frecuencias vibratorias y por lo tanto provocando una transformación de la materia. Esto la llevará automáticamente a realizar cambios, tanto relacionados con su alimentación como con los lugares que frecuenta y en general con su propia vida. En resumen, poco importa lo que elijamos. Lo que cuenta es elevar la conciencia para dejar de sufrir manifestaciones desagradables. Lo que se pretende es, sobre todo, responsabilizarnos de nuestra vida, ser felices y gozar de buena salud mental. La medicina moderna, por su parte,
ha evolucionado muy rápidamente en dos aspectos esenciales: el diagnóstico y la terapia. Por una parte, gracias a la modernización de sus métodos de diagnóstico, especialmente con imágenes, se puede escribir de una manera muy precisa las diversas anomalías. Por otra, las intervenciones que se practican en el organismo humano son cada vez más eficaces y técnicas. Cirugía con láser, microcirugía, manipulaciones genéticas, medicamentos, etcétera. Con esta incesante sofisticación del gran inventario de enfermedades y de posibilidades de técnicas, la medicina actual se ve obligada a ocuparse más de nuestro sufrimiento que de nuestro bienestar. Sin embargo, se encuentra en un impasse cuando no se trata de describir o de erradicar una enfermedad, sino de comprenderla, es decir, de detectar sus causas, de reconstruir su historia y de darle sentido a nivel humano. Es precisamente este impasse y la posibilidad de resolver el sufrimiento, a pesar de los espectaculares progresos técnicos, lo que ha favorecido el auge de las llamadas medicinas alternativas, no invasivas, paralelas o suaves, que hacen referencia a unos valores más psicológicos, pero no son tan eficientes con respecto a la medicina moderna como con frecuencia se pretende señalar. La medicina alternativa se refiere más o menos a los medios utilizados que al propio concepto de la enfermedad. Por otra parte, tanto el alópata, que es el médico tradicional, como el fitoterapeuta o el homeópata, etcétera, tratan con distintos artesanales de las mismas enfermedades, como el eczema, la esclerosis múltiple y la artritis. Mi objetivo no es enfrentar la llamada medicina clásica con la alternativa, por el contrario, deseo que se reconcilien. La palabra diferencia rima, la palabra diferencia rima todavía demasiado a menudo con la palabra competencia. La complementariedad sería mejor actitud a adoptar para que aquellos beneficios pudieran obtener provecho de ambas. El sentido común radica en elogiar tanto una tecnología de punta que permite devolver la capacidad auditiva a alguien que se, que se encontraba privado de ella, como una planta inofensiva que proporciona al mismo alivio que un medicamento químico que provoca efectos secundarios inadecuados. Pero utilizando el sentido común, también podemos impedir que nos extirpen el apéndice sano, con el pretexto de que se va a intervenir cerca de este órgano, o no permitir que el operar un simple fibroma nos extirpen la trompa y los ovarios, para evitar que haya presunto riesgo de cáncer. Según esto, ¿por qué no quitar los pechos de las mujeres para protegerlas de un posible cáncer de mama o los testículos a los hombres para evitarles cáncer en los testículos? Pensarás que esto no tiene ningún sentido. Sin embargo, es moneda corriente en la práctica de la medicina actual. Lo sé porque he estado 9 veces en la mesa de operaciones. Lo sé también por haber trabajado durante 11 años en este medio. Y lo sé por miles de las personas que han venido a mi consulta o han asistido a mis conferencias. Una señora de 67 años que había vencido un cáncer y se encontraba muy bien se me acercó al final de una conferencia para pedirme un consejo. Me dijo que había comprendido la causa de su cáncer y que lo había solucionado, observando los efectos favorables de su curación. Por prudencia, continuaba realizándose chequeos regularmente. Todos los resultados eran favorables, sin ningún rastro de cáncer. Pero su médico le había puesto de todas maneras una operación que consistía en retirar la médula ósea mediante una punción para después lavarla y volverla a insertar. Podemos imaginar lo que representaría una operación de este tipo para una mujer de 67 años. Si fuera necesario para mitigar su sufrimiento o prolongarle la vida, valdría la pena, pero solo para protegerla con el propósito de evitar una recaída es otro cantar. John Eccles, Premio Nobel de la Medicina por sus descubrimientos sobre los procesos químicos responsables de la propagación del flujo nervioso, decía: estas personas se han formado en la escuela materialista. Esta es un molde extremadamente rígido compuesto por un conjunto de dogmas que no siempre son analizados de manera científica. Por ejemplo, afirmar que nuestra existencia es únicamente biológica sin intentar analizar todo lo que no entra en este macro con el pretexto de que no es científico es un dogma, o peor eso, una superstición. La ciencia está llena de supersticiones, de creencias de todo tipo. Lo más lamentable es que el público está persuadido de que la ciencia tiene respuesta para todo.
Esto lo dice en 1963. Recuerda que el médico o el terapeuta es un ser humano con sus propios límites y aprehensiones, que puede ser sincero y sin embargo equivocarse. No dejes que nadie decida por ti lo que te puede o no beneficiar. No te contentes con una sola opinión. Consulta y decide lo que tenga más sentido para ti. Si es posible, hazlo de acuerdo con tu supraconsciencia, es decir, teniendo la certeza de que es la solución que más te conviene. Hace aproximadamente 2 años tuve una piorrea alveolo dental, es decir, una acumulación de infecciones alrededor del cuello de un diente que estaba produciendo una periodontitis. La periodontitis es un diente descarnado que puede presentar una movilidad creciente y llegar a caerse. Mi dentista me sugirió que visitara a un periodoncista, el especialista en las encías. En la clínica de la parodontología me hicieron radiografías de toda la dentadura. Después, el facultativo examinó mis encías pinchando con un pequeño instrumento para medir su resistencia. Mis encías normalmente no sangran. Empezaron a hacerlo. Esto puede explicarse por la brutalidad del reconocimiento. Yo estaba extremadamente tensa porque en mi memoria emocional tenía recuerdos de haber sufrido en el sillón del dentista. Durante el reconocimiento tuve la sensación de ser únicamente una dentadura y de que mi cuerpo se prolongaba a partir de esta, porque lo único que le interesaba al médico eran mis encías y mis dientes. No le preocupaba en absoluto lo que yo podía sentir. Fui a verle de nuevo para que me indicara el tratamiento a seguir. En un principio me propuso extraer parte de la raíz del diente afectado y luego otra serie de tratamientos. Si no, me decía, me arriesgaba a perder todos mis dientes. Como trabajo dando conferencias, mis dientes son muy importantes para la calidad de mi dicción. No me iba a frenar el precio, ni el tiempo, ni el sufrimiento que podía padecer y acepté. El especialista tenía que confirmarme la fecha de la operación, pero esperé dicha confirmación sin llegar nunca a recibirla. Una tarde, la secretaria del periodoncista me llamó por teléfono y me preguntó que no me había presentado a mi cita quirúrgica. Le dije que estaba esperando la confirmación, que no me habían avisado. Entonces me dio una nueva cita a la que yo no quería faltar por nada del mundo y que era difícil obtenerla. La cita era a las 11 de la mañana. Me llamaron por teléfono a las 9 de la mañana para preguntarme por qué no me había presentado. Le dije a la recepcionista que había notado que mi cita que mi cita decía en la tarjeta de visita que era a las 11. Me respondió que seguramente había un error, puesto que el médico tenía que irse a las 10 de la mañana. Las dos citas a las que no pude acudir me parecieron una señal. Quizá no debía someterme a aquella operación. Pedí una cita con otro dentista que inicialmente me hizo un raspado en el contorno del diente más afectado y me recomendó un tratamiento de canal antes de proceder a la extracción de parte de la raíz del diente. El tratamiento que me proponía se parecía al que me había propuesto el anterior dentista, que le había enviado mi historial. Tras la primera intervención